4, 3, 2, 1, adelante. ¿Qué tal? Qué gusto saludarles en este espacio de Plenilunio junto a ti. Y hoy vamos a hablarles de un tema que seguramente les va a interesar muchísimo. ¿Qué pasa con el embarazo y con las mujeres que particularmente ya está muy cerca su parto? ¿Y cuáles son los riesgos de COVID? ¿Cómo podemos prevenir el contagio? ¿Cómo podemos cuidarnos, cuidar al bebé? Así que realmente no se pierdan esta plática, porque además está con nosotros un experto en el tema de embarazo y parto. Tenemos el gusto de presentarles y saludar al doctor Jesús Luján Irastroza. Él es médico cirujano por la Universidad Autónoma de Guadalajara, con especialidad en ginecología y obstetricia por la UNAM en el Hospital de la Mujer del Estado de Sonora. También tiene una especialidad en biología de la reproducción humana, igualmente por la Universidad Nacional. Y asimismo, máster en reproducción asistida y genética molecular en Procrea en Lugano, Suiza. Además, es socio fundador del Hospital Vité Médica y fundador del Centro Integral de la Mujer Pronatal. Doctor Luján, de verdad muchísimas gracias y un gusto saludarlo aquí en Plenilunio junto a ti. Hola Penélope, muchas gracias, gracias a todos, a tu auditorio, a Jorge que nos dirige, y estoy muy feliz de poder estar con ustedes y darles realmente información que sirva al país y sobre todo a las embarazadas, que es el tema de hoy. Doctor, pues comencemos con las preguntas. ¿Cuál es la preocupación, la mayor preocupación con que llegan a su consultorio las mujeres embarazadas y ya decíamos particularmente las... Bueno, Penélope, nosotros tenemos muchos registros de nuestras pacientes, de ellas, de sus familias y sobre todo del esposo, ¿no? Porque siempre vienen con ellos. Y la preocupación básicamente es que el bebé esté bien, ¿no? Y hacemos mucha conciencia en decir, es que la prioridad eres tú. Si tú estás bien, el bebé también va a estar bien. El 90% nos preguntan por el bebé, qué riesgos hay, cómo cuidarse, qué problemas puede haber si hay una infección viral, cómo darnos cuenta si ellos no tienen síntomas y el bebé también. De tal forma que estamos haciendo mucha conciencia de que el que tiene que estar bien es la mamá, el papá, para disminuir los riesgos del bebé, ya que el bebé afortunadamente tiene una protección excelente en la membrana placentaria, que únicamente el virus pasa cuando esta membrana se rompe, cuando hay un sangrado, un accidente, una hemorragia. Entonces la preocupación realmente es sobre el bebé y estamos cambiando con información la forma de ver este fenómeno, de decirles quien se tiene que cuidar en realidad eres tú y tu esposo. Y bueno, precisamente hablando de cuidados, ¿cuáles son las medidas que deben tomar las mujeres embarazadas para llevar un embarazo saludable, particularmente en este de la pandemia por COVID-19? Bueno, el sistema de salud, Penélope, en general es el mismo, pero más en la embarazada. Los linfocitos T que están, en este caso específico, especializados en este ataque inmunológico viral, requieren de los pilares básicos de la salud, que es lo que dice la OMS, ¿no? El equilibrio biopsicosocial, el equilibrio biológico, el equilibrio mental y la conexión con el ambiente. De tal forma que las recomendaciones cruciales, y se ha visto que las personas que tienen menos exposición al virus en general, y las embarazadas no son la excepción, son las personas que duermen mejor, es decir, el sueño reparador independientemente de las horas, la alimentación que es más alcalina, es decir, menos cantidad de cosas blancas, lácteos, harinas, azúcar principalmente, sal extra. El tercero es el control de las emociones. Es interesante todos los estudios que han salido, por ejemplo, Stanford ha estado publicando mucho sobre los niveles altos de cortisol, que en momentos de cambios de vida, cuando te casas, cuando viajas, cuando hay pandemias, cuando cambiamos de trabajo, lo que sucede es que el cerebro dura 3 horas en una fase de pausa. Es una pausa observacional donde los mecanismos naturales cerebrales se reducen para proteger el cerebro y para sobrevivir.
Los siguientes 3 meses, que es justamente lo que estamos viviendo hoy, son mecanismos de reactividad. Y lo que la salud ha demostrado es que cuando controlamos ese temperamento con el que nacemos, ese carácter que vamos desarrollando en lo que vemos en la casa, las vivencias que vamos teniendo, y que todos los que estamos conectados ahorita, pues hemos tenido carencias, miedos, cosas buenas, cosas malas. Esos botones rojos se encienden cuando los hemos tenido anestesiados por mucho tiempo. Y esa es la diferencia en estar reactivos, lo cual hace que el sistema inmunológico se defienda menos, y estar responsivos. Responsivos es que el estrés es un mecanismo natural de sobrevida increíble, pero no la angustia. Estamos diseñados para el estrés, pero no para la angustia. Entonces, el control de las emociones es la mitad de una respuesta inmunológica adecuada para el virus. Y además del sueño, de nutrición y el control de las emociones, es la susceptibilidad que tenemos al ambiente, al virus. Y esa susceptibilidad tiene que ver con la cantidad de virus que va a ingresar. Es decir, el tema en general con esta infección viral, en general, y más la embarazada, no es en sí el virus, es si soy susceptible. Bueno, ¿quiénes son más susceptibles? En las embarazadas se comportan diferente que en el adulto, en general, ¿no? Porque México se ha comportado distinto, la media es mucho más joven que el resto del mundo, pero lo que hemos visto es que las personas que más han tenido eventos catastróficos, pues son los que tienen patología pulmonar, pacientes oncológicos, hipertensos y diabéticos. La mujer embarazada, pues tiene una incidencia más baja que la población general, pues de hipertensión, diabetes y eventos pulmonares. Lo que hemos visto en el país, que es un tema, por eso la letalidad en el país es más alta, en el mundo es el 1%. Y en México es el 3%, es decir, de 100 embarazadas que se han enfermado, 3 fallecen. Hay alrededor de 8,000 personas embarazadas en México positivas para COVID, y tenemos una letalidad del 3%. Y lo que se ha visto, ¿por qué es mayor que en otros países? Es por la obesidad. En México somos el segundo país después de Estados Unidos con embarazadas con mayor índice de masa corporal. Entonces, el manejo de las emociones, sueño, nutrición, y de los hábitos alimenticios, es decir, el que tengamos sobrepeso o obesidad, ¿qué puedo hacer, no? Si estoy así, el bajo consumo de carbohidratos. Por eso has escuchado que esas dietas cetogénicas en las cuales quitamos carbohidratos, consumimos más proteína, es una medida excelente para alcalinizarnos y para, a pesar de que haya sobrepeso, tengamos un buen sistema inmunológico. Doctor, y bueno, ya hablaba usted de estas cifras de letalidad muy alta entre las mujeres embarazadas que tienen COVID en México, pero ¿qué tanto es el riesgo de que una mujer embarazada se contagie? Y también si ya tenemos información de si la mujer embarazada puede transmitir el virus a su bebé. Sí, tenemos demasiada información y el sistema epidemiológico nacional que reporta semana con semana en general, ¿no? Pero más las embarazadas, pues es una muy buena muestra, aunque estimamos que pudiese haber en promedio entre 5 a 10 veces más de lo reportado, que es lo que ha pasado en todo el mundo. No es que México sea un tema la estadística, es en general en el mundo. Todo esto ha sido muy rápido, estamos aprendiendo, no alcanza el tiempo para analizar si no hacemos tantas pruebas en la población general. Pero lo que sí sabemos, afortunadamente, es que las embarazadas, contrario a lo que pudiéramos pensar, por el sistema inmunológico que tienen, son menos susceptibles a una infección viral o a que el virus se reproduzca, ¿no? Esa es la palabra adecuada. El virus entra en cualquier persona. Las embarazadas normalmente se cuidan más, entonces por eso se enferman menos. Pero dos, los linfocitos T están muy activos en la embarazada. Las células madre, que son súper reactivas más a los virus, están disparadas como nunca, ¿no? Por este efecto inmunológico hacia el bebé, porque el bebé está absorbiendo el 20% de sus células madre que lo van a proteger durante toda su vida, durante el embarazo. 20% son en la lactancia. Y entonces, esta parte inmunológica hace que la embarazada en especial sea menos susceptible a embarazarse cuando no tiene obesidad. Obesidad es cuando tenemos un índice de masa más de 30, es decir, 1 de cada 10 embarazadas en México tiene obesidad. El 40% tiene sobrepeso. Entonces, la mitad de las embarazadas pueden estar en riesgo. Sin embargo, en el país no se ha comportado así.
Y en cuanto a los bebés contagiados, cambia mucho en el sistema de salud del cual estamos hablando. Por ejemplo, en el seguro social, en medio privado, hospitales universitarios, en Pemex, que los protocolos son más estrictos por el hecho de que la carga de trabajo es menor. Por ejemplo, yo me formé en salubridad, en seguro social, en medio privado. O sea, soy una buena muestra de que he estado en todos esos hospitales. Y la verdad es que salubridad está sobrecargado. El seguro social también, pero no se compara con salubridad. Por eso, el 60% de las embarazadas positivas para COVID son en el sistema de salubridad. El 60%, 30% en el IMSS, solamente un 10% en hospitales privados, universitarios, petróleos mexicanos, servicios del gobierno como el ISSSTE. Entonces, la mayoría de los bebés que se están infectando son en salubridad, a diferencia de los otros sistemas. ¿Qué porcentaje? Te voy a dar un ejemplo muy simple. En salubridad, 1 de cada 10 madres positivas que nace un bebé sale positivo, pero en el seguro social es 1 de 20. En el medio privado, por ejemplo, donde actualmente estoy, en un hospital privado, en los últimos 2 meses hubo 200 nacimientos. De esos 200 nacimientos, solamente hubo 7 embarazadas positivas una semana antes de que nacieran los bebés. 5 de esas 7 pacientes, al hacer nuevamente la prueba COVID, salieron negativos. Es decir, solamente 2 al momento del nacimiento eran positivas. Ningún bebé salió positivo. En el seguro social es 1 de 20, pero en salubridad es 1 de 10. Entonces, ¿qué significa? Que no es el contagio directo materno hacia el bebé, sino es el ambiente donde nace la sobrecarga de trabajo que reduce los protocolos de seguridad para un bebé. El virus, la molécula, no cruza la placenta, a menos que haya un desprendimiento placentario, los cuales son muy frecuentes al principio del embarazo o al final. La mayoría de las embarazadas que se están infectando, o sea, no es la mayoría, pero el 50% son en el último trimestre. En el último trimestre es cuando puede haber micro desprendimientos, como al principio del embarazo, pero lo que se ha visto en el mundo es que la mujer embarazada es más susceptible en los últimos 3 meses. Entonces, esas son las embarazadas que debemos de cuidar más. Entonces, afortunadamente, la incidencia de que un bebé salga positivo a COVID de una mamá positiva o no positiva son 8 de 100. Es decir, de 100 mamás en México que han nacido negativas para COVID, 8 bebés han sido positivos. Entonces no hay una transmisión en esos bebés, sino que se infectaron al momento de nacer por el lugar donde nacieron, por el personal de salud, como te expliqué que estamos en sobrecarga. Entonces las noticias son muy buenas porque las probabilidades de que un bebé se infecte pues son 1 de 100, ¿no? En general. Las probabilidades de que un bebé al nacer se infecte en general es del 8%, es decir, es un porcentaje alto, pero si lo reducimos fuera de salubridad, pues tenemos un porcentaje no tan alto. De 100 niños que se infectan, solamente 1 de 100 o 2 de 100 es el que puede tener realmente manifestaciones. Es decir, el virus en los niños se comporta diferente, en la embarazada se comporta diferente, aunque si seleccionamos el grupo de embarazadas con obesidad, pues no se comporta diferente, llega a ser agresivo. Entonces, doctor, bueno, después de todas estas cifras tan importantes que nos da, ¿podemos pensar que realmente hay cosas que se pueden hacer para garantizar que el parto sea seguro y que no las mujeres que llegan al hospital a tener a sus bebés no se contagien de COVID? Sí, así es. Podemos hacer todo. O sea, eso es lo importante, ¿no? De este programa que tienes, porque el mensaje es muy positivo, sin ser optimistas, sino que el cuerpo es increíble cuando realmente nos enfocamos a lo que hablamos ahorita. La OMS no se equivoca, ¿no? Dice, el equilibrio biopsicosocial es lo que previene enfermedades. La medicina moderna es preventiva, no es... La medicina ha demostrado que la intervención es increíble, pero a largo plazo no funciona. Incluso los medicamentos, pues tú lo sabes, no mejor porque te dedicas mucho a la salud, pero tienen efectos tóxicos a largo plazo. La medicina es una maravilla para diagnosticar, para tratar, para intervenir, pero a largo plazo deberíamos de trabajar con el estilo de vida, ¿no? Que es esta nueva tendencia científica en el mundo para tratar enfermedades, cambios en el estilo de vida. Entonces, el estilo de vida y la prevención es lo que genera una menor incidencia de virulencia en el cuerpo en general de todos y más en la embarazada.
que cuando ingresa el virus la reproducción sea menor y obviamente pues la cantidad de virus que ingresa va a ser menor. Y el tercero es que nuestra respuesta inmunológica sea la adecuada. Lo que se ha visto en el mundo es que el 70% de las personas, independientemente de los factores de riesgo, si separamos al diabético, hipertenso, oncológico y seleccionamos al paciente, que es el 20%, 30%, que no tiene factores de riesgo más que simplemente el de 30 años que entró el virus, ingirió a lo mejor una cantidad alta o era muy susceptible, o a lo mejor tiene algo que no se ha dado cuenta. En ese grupo de personas, principalmente en la estadística de los chinos, vemos que el 70% de lo que hace la diferencia entre llegar a una terapia intensiva, estar intubado y fallecer, se asocia a los niveles de estrés. Entonces, otra vez, ¿no? Todo, como tú lo sabes, ¿no? La parte del control de emociones, nutrición y si estamos en sobrepeso, la dieta, son el éxito y eso es lo que marca la diferencia entre dos personas de 30 años que uno termina en terapia intensiva y el otro se va a su casa. Entonces, ¿qué podemos hacer? Dormir, nutrición, la nutrición es todo. O sea, quitar la dieta ácida es lo que genera una mejor respuesta inmunológica, control de emociones y el exponernos menos a una parte viral. Un problema que he visto en el mundo es que a quien ya le dio el virus se quita el cubrebocas y anda muy confiado. Esa persona va, claro, no se ha documentado que te dé coronavirus, formes anticuerpos y te vuelvas a enfermar. A lo mejor no sabemos si en 5 años, 10 años qué va a pasar. Lo que sí es cierto es que el exceso de confianza es lo que podemos estar transmitiendo, dispersando. El cubrebocas es para no dispersar el virus. La parte del sueño, Penélope, es algo que se ha estudiado mucho en los últimos 20 años y ahí está una de las claves para el virus. Cuando nosotros acumulamos virus en el día, inflamación, oxidación, sucede algo increíble, ese óxido que producen todos, o sea, la salmonela, la E. coli, la influenza, todos los virus, o incluso la misma alimentación, el ambiente, el estrés, producimos un óxido que biológicamente se transforma en algo que se llama beta-amiloide. El beta-amiloide es lo que se va acumulando en el cerebro. Las personas que entran con enfermedades degenerativas, Parkinson, esclerosis o autoinmunes como lupus, artritis, tienen un acúmulo mayor del beta-amiloide en el cerebro. Y el cerebro, evolutivamente, los antropólogos descubren que no tiene ganglios. Bueno, el cerebro no tiene ganglios, nacen en el cuello. Y la explicación antropológica es porque la tendencia cada vez es que vivamos más. Y pues sí, en 1910 la esperanza de vida era 32 años y hoy es 72, 74, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Sí, la era de los antibióticos hizo que viviéramos más, pero el sueño fue un factor muy determinante en vivir más, porque cuando dormimos, que es como uno de los mejores tratamientos aparte de la nutrición para el virus, sucede algo impresionante. El líquido donde flota el cerebro se mete a las células y literalmente absorbe el beta-amiloide. Eso lo han visto en resonancias, ¿no? De gente que medita o la ponen a dormir. Lo absorbes durante la noche, pero esto lo haces entre las 11 a las 3 de la mañana, porque a las 5 de la mañana el cortisol se dispara, que es esta sustancia adrenal que nos hace sentirnos despiertos. Entonces, en la noche, si tú cenas muy tarde, el cortisol no baja y entonces no duermes bien, no reparas y el líquido cefalorraquídeo no hace su magia, no drena el beta-amiloide en el cuello y no lo eliminamos en heces y en la orina en la mañana. Por eso nuestra orina es muy, muy diferente. Entonces, el sueño es una magia en el tratamiento y prevención de los virus. Entonces, a veces pensamos mucho en la parte externa, ¿no? Que sí, actualmente pues hay más estrés, la alimentación ha cambiado, lo que comemos no es lo que comemos, no hay mucho conservador, transgénico, pero en general la magia sigue estando dentro del cuerpo, no fuera, ¿no? No sé si te respondí bien esta pregunta, ¿no? Claro, Otra vez lo sí. mismo, es este equilibrio biopsicosocial. Claro. Pues es que hay que poner de nuestra parte todos, doctor. Pero ya tenemos algunas preguntas del público y bueno, les recordamos precisamente que en el chat de ahí del mismo Facebook ustedes pueden escribir las preguntas y las dudas que tengan para el doctor y él va a responderlas. De una vez, doctor, una persona dice, si la mamá es positiva en COVID, ¿puede ser acompañada por su familia en el parto? Y si nos puede explicar qué protocolos se siguen con una madre con COVID-19.
Ok, mira, esta pregunta es muy, muy importante porque va a cambiar mucho del lugar en el cual te atiendas. ¿Por qué? Porque depende de la infraestructura que haya, del riesgo para el propio personal de salud. Tú sabes que los que más estamos expuestos, pues somos los médicos y nos tenemos que cuidar todos. Es de las pocas veces en la historia de la salud que dependemos de los demás. O sea, realmente no depende de lo que yo haga, sino de lo que hagamos los demás. Por ejemplo, en los hospitales privados, el protocolo en la mayoría de ellos es el siguiente. Como todo esto fue muy rápido, solamente 1 de cada 10 hospitales tuvo oportunidad de decir, ok, tengo mi hospital, lo puedo separar en 2. En este hospital atiendo pura gente COVID y en el otro gente que no es COVID. Hago pruebas de rutina a todos. Pero eso es en 1 de 10. En el 90% de los hospitales, como en el hospital donde yo estoy, se tuvo que aislar el hospital. O sea, literalmente se blindó de COVID, pero en un mismo espacio. Entonces nosotros en el centro de nacimiento, que como te expliqué, pues no hemos tenido bebés infectados, en cuna tampoco, ninguna mamá que llega negativa se ha hecho positiva, probablemente lo va a haber, pero hasta hoy no. Entonces significa que los protocolos normales que recomienda el gobierno, la Secretaría de Salud, Salubridad, cuando los seguimos, funcionan súper bien. En nuestro hospital hacemos, bueno, en la mayoría de los hospitales solicitan el protocolo COVID, es hacer la prueba por PCR. La PCR es, detecta el ADN y te dice si en este momento tienes o no tienes el virus. Las pruebas rápidas que se hacen en sangre detectan anticuerpos. Por ejemplo, si entra el virus hoy, a la semana ya es cuando empiezo yo a generar anticuerpos que se llaman IgM de mamá, que son anticuerpos muy activos, pero a veces tardan hasta 1 semana en empezar a aparecer, porque el virus es lo que tarda en producir esa respuesta inmunológica. En el 90% de las veces hay 1 de 10, que es muy rápido. A los 2, 3 días ya estamos con una respuesta inmunológica muy acelerada, según la susceptibilidad y la cantidad del virus. A los 21 días el cuerpo ya desarrolla esos anticuerpos que son las vacunas, ¿no? Se llaman anticuerpos IgG, G de gato. Entonces, realmente lo que necesitamos es ver si esta persona en este momento tiene virus o no, que ese es el PCR. El resultado negativo significa que no tienes. El positivo, no sabemos si ya tienes 1 semana, 2 semanas, por eso hay que medir anticuerpos. En las pacientes que van a nacer, los ginecólogos sabemos muy bien cuándo un bebé no va a nacer y más o menos cuándo le toca nacer, ¿no? Es un cálculo muy, muy, muy certero de más o menos 3 a 5 días. Entonces, 1 semana antes de que ya sabemos que van a ser, bueno, es el 90% de las veces, ¿no? Claro. Hay uno que nos sorprende, pero cuando sabemos que el bebé va a nacer la siguiente semana, es el mejor momento para medir la PCR. Cuando los pacientes salen positivos, hay que medirlo en los 2, porque si ella sale negativa y él positivo, pues ella tiene 90% de seguridad que va a salir positivo en los siguientes 7 días. Entonces, hay que medirlos en los 2. Porque 2, pues ya es un muy buen parámetro del lugar donde viven. Medimos PCR en los 2. Si salen positivos, hay que volverlo a medir pues hasta el momento del parto, en 1 semana más. Si la paciente sigue estando positiva, bueno, si es negativa, entra en un trabajo de parto normal donde pueden estar los 2 papás. Si el papá es positivo, tiene que estar fuera. Tiene que estar fuera, se tiene que aislar, la mamá está sola y se conecta por Face, se conecta digitalmente. Y ella obviamente puede ser candidata para un parto. Pensamos que potencialmente puede estar incubando un virus, por eso el sistema de protección y aislamiento es un poco diferente. Pero si los 2 son negativos, entra en un trabajo de parto normal. Cuando la mamá es positiva y el bebé ya va a nacer o entra en trabajo de parto, las recomendaciones hospitalarias en la mayoría son que sea cirugía, por 3 razones. Una, porque la cantidad de virus que exhalamos al momento del trabajo de parto, si un parto dura 10 horas, es de mucho riesgo para el personal de salud, para el lugar físico donde está, y hay mayores probabilidades de contagiar al bebé. Entonces, en esos momentos indica una cesárea. Y esto, pues, es muy controversial, pero los protocolos son así porque ahí intervenimos el personal de salud, ¿no? Si duras 10 horas positiva, pues tienes más riesgos de contaminar el lugar y de contaminar a los demás. De tal forma que, afortunadamente, solamente el 3% de las embarazadas sale positivos al momento en que va a ser el parto. No sabemos, hay una hipótesis de que
Al momento en que baja la progesterona después de la semana 37, que es como si fuera el periodo premenstrual, hay un cambio inmunológico. Ustedes se sienten con más disforia, se sienten con más angustia, más ansiedad, más alertas, duermen menos, se cansan más, transpiran más, empieza esta fase de reducción hormonal que relaja el cerebro, ¿no? Y justo al momento en que van a ser el bebé, hay una liberación de endorfinas, hay una liberación de oxitocina que genera una estimulación inmunológica increíble y que hay un disparo de las células madre o activación de ellas que se van a activar al momento del parto. Eso es lo que explica por qué justo cuando la mamá va a nacer es más fácil que elimine el virus, pero en las 2 semanas previas es más fácil que se infecte. Entonces, lo que hemos visto nosotros en nuestras embarazadas, hemos tenido 4 nosotros positivas. En los 2 meses de 60, tuvimos 4 positivas y de esas 4, solamente una siguió siendo positiva al momento del nacimiento y fue cirugía. Lo curioso es que esta paciente, Penélope, produjo inflamación en la placenta y se quedó sin líquido amniótico. Entonces, realmente estábamos esperando más tiempo a que empezara en parto. Sintió que no se movía el bebé, llegó, no había líquido amniótico y lo operamos. Lo que sí es cierto es que nosotros analizamos todas las placentas de todos los bebés que nacen, de todos, para ver que no haya habido algún infarto, un trombo, porque 3 de 100 mujeres que tienen parto o cesárea pueden hacer trombos en las siguientes 3 semanas, 3 de 100. Entonces, en la placenta, si hay trombos, si hay coágulos, pues son las que tienen más riesgo y son las que ¿no? vigilamos más. Entonces, lo que hemos visto en estas 7 pacientes del hospital que salieron positivas es que sí hubo una inflamación placentaria y hubo trombos e infartos. Es decir, nuestro país, nosotros acabamos de publicar un trabajo sobre trombofilias, la tendencia que tenemos los mexicanos, las mexicanas, de desarrollar coágulos. La incidencia normal de gente que tiene tendencia para formar coágulos es 1 de 10, es el 10% en el mundo. En el estudio que acabamos de publicar en la Revista Internacional de Ginecología y Obstetricia, se llama Trombofilias en la mujer mexicana, encontramos que el 60%, o sea, de 6 mujeres, tienen tendencia para formar coágulos. Más que el formar coágulos, la trombosis, tenemos un problema evolutivo para desbaratarlos. Es un hallazgo nuevo y yo creo que van a salir más estudios de ahí, donde encontramos, esto lo publicamos el mes pasado, la mujer mexicana, el 60%, solo 1 de 10 tiene tendencia, bueno, no es cierto, el 3% tiene tendencia a formar coágulos, pero el 60%, o sea, de 10 amigas que tú tengas, 6, y eso estaría padre luego hacer un programa porque es una información muy, muy valiosa, tenemos una dificultad para desbaratar los coágulos. Y eso se activa en momentos de mucho estrés, sobrepeso o bajar de peso súbitamente, son en los 2 extremos. Cuando usamos hormonas, pues la mitad de las mujeres están con anticonceptivos o terapia de reemplazo hormonal. Y entonces los efectos a largo plazo varían. En piernas se nos incrementa. Perdí la imagen, pero sí estamos bien, ¿verdad? Exacto. Entonces, Sí, se perdió la imagen, doctor. A ver. Entonces, lo que hemos visto, Penélope, es que esos hallazgos que nosotros acabamos de publicar coinciden con las placentas. El virus es altamente procoagulante y esa es la diferencia entre muchas personas que súbitamente no llegan al hospital o llegan a terapia intensiva y los que no, porque somos un país bueno, en general, ¿no? Pero somos un país con mucha dificultad para desbaratar coágulos. Y lo que hemos visto en las placentas, por ejemplo, en estas 4 pacientes que tenemos placentas, es que hicieron trombos e infartos. Entonces, todas las pacientes embarazadas que salieron positivas a COVID tienen que, obviamente, es una muy buena indicación la observación mucho más estrecha que una embarazada normal y sobre todo en los siguientes 3 meses tienen 3 veces más probabilidades, es decir, si 3 de 100 forman coágulos en las piernas o en el pulmón, pues tenemos a 1 de 10 de que pudiera tener este riesgo. Entonces, el tema de la circulación es un tema muy, muy importante para vigilar en la embarazada que fue positiva para COVID. Claro. Doctor, seguimos con otras preguntas para usted. Carla Sampere dice, ¿se está permitiendo la entrada del papá al parto y de la abuela? Entiendo que cuando no es positiva la mujer, la mamá, a COVID. Sí. Mira, sí. La mujer embarazada
como pasa en la naturaleza, requiere de un acompañamiento, incluso eso está en la norma oficial mexicana, ¿no? Los hospitales, algunas instancias de salud, pues tienen sobrecarga de trabajo, pocos espacios y no lo permiten, pero es un tema de estructura, de personal, donde todavía no llegamos ahí donde tengamos que capacitar al familiar para que nos ayuden. Necesitamos ayuda, ¿no? Pero falta esa capacitación. En la naturaleza, el acompañante genera un vínculo sumamente importante, se llama neurón espejo, entre la madre y el bebé, y esa parte reduce el riesgo de cesáreas, pero en el mundo. Y aparte, por ejemplo, es un tema un poquito aparte, pero es importante. Por ejemplo, los leones participan mucho en el nacimiento, no tienen como los elefantes, las elefantas, la abuela y la mamá participan en el nacimiento. Entonces el elefante está vigila, observa solamente que haya muerto la mamá y la abuela, entra el elefante a cubrir. De tal forma que el león está muy activamente en el parto. Cuando las hienas tienen rodeado al león, al bebé león, y el bebé león está con su papá, el papá prefiere morirse que abandonarlo y permitir que se lo coman. Prefiere morirse por ese vínculo que genera en el nacimiento. El elefante, por el contrario, cuando no participó, que estuvo la mamá o la abuela, el elefante corre. En su instinto dice, pues mira, yo me puedo reproducir, no tengo aquí opción, hay 10 leones, estamos los dos, me voy, y abandona al bebé. Entonces, la parte instintiva, mamífera del acompañamiento es algo impresionante que genera efectos positivos. Entonces, si los dos son negativos, pues no, o sea, la mamá negativa, el papá negativo, incluso tiene que estar ahí, ¿no? Porque por esos efectos biológicos de sobrevida que generamos, se reduce la tasa de complicaciones de hemorragia, infecciones en el posparto, incrementa el número de lactancia cuando están acompañadas porque el sistema parasimpático, la prolactina, la oxitocina se liberan más. Y aparte, este vínculo que es para toda la vida se genera con el acompañamiento. Entonces, tienen que estar las personas acompañándolas. Qué bien, doctor. Alguien más dice, Denise Rouge, yo tengo 8 semanas y tendré a mi bebé con el equipo pronatal. Durante mi trabajo de parto, ¿tengo que usar cubrebocas? Hola, Denise. No, en efecto, cuando la embarazada le hacemos la prueba PCR antes del nacimiento, no usan cubrebocas. Nosotros sí lo usamos porque el cubrebocas es para no dispersarlo, ¿no? Bueno, nos protege, usamos caretas y eso, pero la mamá en trabajo de parto está sin cubrebocas, ¿ok? Por eso le hacemos la PCR antes del parto. Doctor, y alguien más dice, para prevenir un contagio y tanto la madre y el bebé estén protegidos, ¿qué le toca hacer a los médicos, al sector salud y a la familia? Perdón, Penélope, o sea, la pregunta es, dime si la entendí bien porque no te quiero contestar algo que no sea. Para que la mamá esté protegida y el bebé, ¿cómo los cuidamos nosotros para no transmitir la enfermedad? Esa es la pregunta. Sí, o sea, como qué papel o qué deben hacer las familias, los médicos y el sector salud para prevenir y proteger tanto a las madres, a las mujeres embarazadas como a los bebés de un contagio. Ah, perfecto. Pues mira, ¿qué tanto podemos hacer? Todo. La prevención de las enfermedades, como lo hablamos, depende realmente del cuidado de todos. En todo el mundo, en los estudios que hay, los grupos sociales o comunidades que tienen un menor índice de contagio son las personas que trabajan juntos. Incluso no son los que menos exponen. Por eso, en esta fase que ya pasamos, lo platicábamos antes del programa, ¿no? Después de 3 meses, los epidemiólogos han demostrado en todos los estudios que hay que el aislarse 3 meses de un ambiente, de un microambiente, te puede producir estragos, o sea, una chigela te puede matar, ¿no? Estamos preocupados por el virus. Me refiero a una fiebre tifoidea. ¿Por qué? Porque después de 3 meses perdemos, fíjate, es un periodo de tiempo muy corto. Perdemos muchos de los instintos y reflejos naturales inmunológicos para defendernos, de tal forma que estuvo muy bien esa fase de pausarnos, pero ahorita necesitamos empezar a convivir. Los estudios que hay, principalmente en Europa, han demostrado que los grupos que no son los grupos que conviven menos, sino los que conviven con precaución, son los que menos se enferman de otras cosas, de infartos,
de problemas de hemorragias, de enfermedades autoinmunes y cáncer. Entonces, por eso es que a veces decíamos, wow, ¿cómo es que abrieron ya el restaurante? Sí, porque cuando las personas en comunidad se cuidan, pero conviven, se enferman menos. Es algo biopsicosocial, es un principio muy básico. La preocupación del gobierno y de nosotros es que en nuestra cultura las cosas se nos olvidan muy fácil, nos relajamos mucho, nos dejamos de cuidar. Ese es el problema. El problema no es convivir, el problema no son los cuidados funcionan muy bien, sino es la conciencia. Entonces, si estamos en un grupo conectado socialmente de amigos, de familia, una red de salud consciente, pues eso nos genera conciencia, ¿no? La conciencia es repetición, repetición, repetición. Entonces, ¿qué podemos hacer? Convivir con precaución, tener cuidados, alimentarnos bien, dormir y control de las emociones. ¿Cómo podemos controlar las emociones si estamos aislados, si no nos conectamos, si el sistema de reactividad que se llama sistema simpático, la noradrenalina cerebral, nos hace estar muy reactivos cuando nos encerramos? Ve los animales en cautiverio, se enferman más, viven menos, no se reproducen, se hacen violentos. En la naturaleza, bueno, es un ejemplo, ¿no? De ahora de la violencia, ¿no? En la naturaleza, la violencia, que es este estudio muy grande que hacen desde los 50 los etólogos en los humanos, bueno, en los animales, pero lo traducen a los humanos, demostraron que los animales que son capaces de comerse entre ellos, o sea, comerse a los bebés, son los que estuvieron sin la mamá, sin el apego materno al momento de nacer. Por ejemplo, las morsas es un prototipo de ello, ¿no? Las morsas con sus 45 centímetros, la morsa normalmente prefiere morirse antes de que comerse un bebé, ¿no? Es como el prototipo de decir, wow, esos animales casi no practican canibalismo. Bueno, la morsa que han estudiado que se come un bebé, que es así como un hallazgo, wow, increíble, en el seguimiento que han hecho principalmente los alemanes, de hecho un libro muy bonito que se llama Calor de Hogar, demuestran cómo la ausencia materno de conexión hace que haya canibalismo. Entonces, en el encierro, en general en cautiverio, aunque hayan tenido ese vínculo con el materno, ese instinto se pierde y empiezan a poderse hacer, a practicar el canibalismo, ¿no? Lo mismo sucede con los humanos, somos mamíferos. El encierro, el aislamiento nos genera noradrenalina que nos hace estar reactivos y que nos podemos empezar a atacar emocionalmente, físicamente, verbalmente. Entonces, la conclusión de esto es que tenemos que movilizarnos con cuidado y la red familiar, social, es lo que nos va a salvar de que nuestra mente, cuerpo, espíritu esté bien. Claro, y a final de cuentas, pues siendo responsables se pueden hacer las cosas, ¿no, doctor? Pero bueno, ya estamos yendo hacia el final de la plática, doctor, pero no queríamos irnos sin preguntarle, porque sabemos que usted es partidario de lo que se llama parto humanizado. Y pues eso sabemos que le brinda a las mujeres opciones para el nacimiento de su bebé. Platíquenos, ¿qué es el parto humanizado y cuáles son esas alternativas que da a las mujeres? Gracias por la pregunta, Penélope. Pues mira, el parto humanizado paradójicamente es no intervenir, o sea, realmente es no intervenir en un proceso tan fisiológico como es el nacimiento. De 100 embarazos, 90 de ellos, pues los bebés se salen. O sea, los bebés naturalmente se van a salir. Solamente el 10%, es decir, 1 de 10, puede tener un poco de dificultad, en el cual se asocia, como lo platicamos, a estrés, a sobrepeso, que los bebés son más grandes de lo normal, o que se activa la coagulación y que los bebés empiezan a crecer menos de lo normal. Pero el nacimiento humanizado denota no intervenir en un proceso tan fisiológico, tan bonito como es el nacimiento. El parto es un evento no médico, es un evento fisiológico en el cual en condiciones normales, pues la naturaleza, el cuerpo, la biología, Dios no nos va a hacer un bebé que no pueda salir, es el mecanismo natural de sobrevida. Debemos de fomentar, como dice la OMS, como está descrito en la norma oficial mexicana, el que parto sea en movimiento, el no acelerar el parto si no necesita, el que el bebé nazca cuando tiene que nacer, el no hacer maniobras que dificultan o producen estrés como el rasurado, los enemas, el corte vaginal,
el informar. La principal causa de cesárea en el mundo es la falta de información, porque cuando te informas se quitan los miedos, y el miedo, que es un mecanismo natural de sobrevida, pero no la reactividad, hace que el bebé pues se salga. Y finalmente, lo más importante en la humanización, que el término es una forma social de notar que debemos de desaprender lo aprendido, de quitar las manos donde no se necesitan, es el apego inmediato. Siempre les decimos, mira, independientemente de donde nazca tu bebé, si nace en la cama, en el agua, en la silla, en la pelota, en la calle, o sea, porque no, uno decide nace así, no deben de dejar tres cosas. Una, que se desprendan de los bebés en los primeros 30 minutos, porque eso es lo que genera un apego de por vida. El apego inmediato genera el reconocimiento a través del olfato más que de los sonidos. Por ejemplo, los animales donde llegan esas manadas por ejemplo, los pingüinos, ¿no? Que llegan las focas y los pingüinos desaparecen. Los padres pingüinos reconocen a sus bebés por el olfato, no por el llanto. Se huelen, ¿no? Entonces, esta parte primaria de contacto es lo que genera un efecto para toda la vida. El apego inmediato genera 5 veces más paso de células madre que lo van a ayudar en toda la reparación, es decir, va a envejecer menos rápido y se va a autorreparar más de las enfermedades. Y el 20% de la sangre de los bebés está en el cordón, entonces ese 20% sangre aparte, 20% son células madre, y es una autotransfusión que el bebé recibe, y eso genera incremento del oxígeno cerebral, que disminuye los riesgos de problemas de autismo, de problemas de déficit neurológico, de que el bebé vaya más lento en su neurodesarrollo. Y eso se le llama apego inmediato. Y el alojamiento conjunto, pues es que el bebé comparta con la familia en los primeros minutos. Entonces, humanizado significa no intervenir en algo tan fisiológico e intervenir cuando se necesita. Pues muy interesante, doctor, realmente, y además que haya médicos que tengan esa visión, porque luego, desafortunadamente, lo que ocurre es que en algunas ocasiones, pues los médicos tienen ya sus protocolos elaborados y es difícil hacer que no se quieran seguir de esa manera, ¿no? Pero para estos momentos de esta inquietud que a veces, pues se tiene para ir al hospital y eso, cosas como el parto en casa pueden ser una alternativa en estos momentos de la pandemia. Sí, fíjate que el parto en la casa en el mundo, ha demostrado que tiene los mismos resultados o mejores en muchos países, como en los países nórdicos, mejores resultados que estar en el hospital cuando las condiciones son adversas. Por ejemplo, si estás en un hospital donde no puedes caminar, no te puedes mover, estás con regulación acelerada del trabajo de parto, donde estás sola, no estás con la familia, donde al nacer la placenta, ¿no? La forzan a salir, meten la mano, te quitan al bebé, te van a hacer epicios, o sea, cortes vaginales que no son necesarios, pues han demostrado que lo mejor es estar en casa, ¿no? Porque el 90% de los bebés se va a salir. En nuestro país las estadísticas no son muy claras en eso, y obviamente la mejor tendencia para estar en casa en México, según los reportes que hay, son pues que no sea el primer bebé para estar en casa. 2, que tengas una edad menor de 38 años, porque después de los 35, pero en general la flexibilidad es a los 38 años, pues hay más incrementos de hemorragia al momento del nacer, o que la placenta no salga, o hipertensión, y que no tengas ninguna enfermedad asociada, sobrepeso, diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión o antecedente de haber tenido una hemorragia previa. Entonces, cuando tenemos una pareja preparada, con un sistema de atención de las personas que se dedican a atender, hay muchas personas excelentes en el país que tienen partos en casa, donde tienen un equipo del neonatólogo, desde el doctor, el pediatra, contactan una ambulancia cuando van a hacer un bebé y dicen, oye, estamos aquí en trabajo de parto, ¿en cuánto tiempo llegas? Si se necesita algo, vienes por mí, vamos al hospital. En esas condiciones, pues, siendo una mujer sana, si hay algún incidente, pues pueden llegar perfectamente a un hospital, que eso pasa en 5 de 100. Es decir, de 100 mujeres que decidan tener el bebé en su casa, pues 5 pueden ser que tengan una urgencia y requieran ir al hospital. Ese 5% se reduce cuando las mamás ya han tenido un bebé, cuando están preparadas y tienen un equipo especial. Entonces, sí es una excelente alternativa.
cuando tienen estas condiciones y cuando lo hacen con un equipo de mucha seguridad, así como lo explicamos ahorita. Muy bien, doctor. Pues ya para concluir, ¿qué recomendaciones daría usted a las mujeres que ya finalmente tuvieron a su bebé y para estar en su casa y para lograr evitar contagios en esta situación en la que estamos? ¿Qué recomendaciones le daría a las recién estrenadas como mamás? Pues mira, esa es justamente esa semana, y qué bueno que me preguntas, porque esa semana hicimos una revisión. Acuérdate que todo esto es nuevo, va cambiando, nos estamos actualizando, y en base a la estadística nacional, que coincide con la estadística en todo el mundo, el 40% de los contagios en el embarazo, por parto y posparto, son en el posparto. Es decir, la mayoría de las personas que se duplica las posibilidades de que esa persona tenga que ir al hospital son en el posparto. Y esto hace lógica porque en el posparto baja el estrógeno, baja la dopamina, baja la serotonina, el sistema inmunológico se reactiva y eso lo puedes ver porque quien tiene lupus, artritis, esclerosis, pues se potencializa en el posparto porque en el parto, en el embarazo, la cantidad de hormonas sexuales, esteroides es altísima, ¿no? Y entonces todo mejora, ¿no? Baja la respuesta inmunológica, se quita la inflamación cerebral, articular, aunque mecánicamente pues nos cansamos más, estamos reteniendo más líquido. Con el posparto esos mecanismos naturales disminuyen. Y es ahí cuando se ha visto que la mayoría de las embarazadas tienen que ir al hospital, más en el posparto que en el embarazo. De tal forma que acabamos de hacer una revisión sobre lo más nuevo y las recomendaciones individuales en estudios de observación son que en el posparto en especial sí se mantengan más aisladas más que nunca, más que en el embarazo. 2, que tengan mucho control sobre las visitas que tienen. 3, la alimentación blanca, eliminarla, lácteos, harinas, gluten por las harinas y azúcar. Hacer una dieta alta en proteínas. El amaranto es de lo mejor, el amaranto no es transgénico. El amaranto es orgánico, es alcalino, no tiene gluten, entonces la proteína de amaranto es excelente recomendación. Y vamos a empezar a recomendar, en base a los estudios que hay, la quercetina. La quercetina viene del eneldo y ha mostrado un efecto preventivo de replicación viral y de eliminación viral y de reducción de las complicaciones por el virus en el mundo. Principalmente los australianos son los que empezaron ya hace muchos meses a estudiarla. Entonces la quercetina pues la venden en GNC, en tiendas naturistas, es una capsulita de 500 miligramos al día, vitamina C, vitamina A, vitamina D, y las pacientes que empiezan a tener síntomas, hay algo muy bueno que se llama factor de transferencia, que el factor de transferencia es un polvito que incrementa los linfocitos T, que son los antivirales. Entonces, cuando alguien tiene síntomas de una infección aparte de, pues tienen que consultar a su doctor y seguramente les va a dar un antibiótico, un mucolítico, el paracetamol, pero el factor de transferencia naturalmente es un tratamiento antiviral muy en general en la población, pero más en el posparto. Y es un polvito que se diluye en agua, se coloca debajo de la lengua y se administra 3 días a la semana y después cada semana hasta completar 5 dosis. Eso es algo muy fisiológico que fomenta la actividad natural de las células T para eliminar el virus. En las personas que tienen varices, hipertensión, dificultad respiratoria, que tuvieran hemorragias al parto, es muy buena la recomendación de tomar aspirina. Medias elásticas, porque el virus pues afecta la circulación y más lo que les explicaba, que el 60% de la mujer mexicana tiene una tendencia a no desbaratar los coágulos, que son los que se activan al momento de que hay un virus. Entonces, la parte de las medias elásticas es sumamente importante. Y algo que es mejor que cualquier medicamento, de hecho, cuando nace un bebé, no nada más cuando puede haber riesgo de virus o mala circulación, son los ejercicios expiratorios. Esos ejercicios que hacemos con las bolitas, normalmente en los hospitales no nos los dan. Eso incrementa las células madre pulmonares, mejora la circulación, hace que se estriñan menos, disminuye el riesgo de coágulos en las piernas, incrementa el oxígeno cerebral, genera una mejor limpieza uterina e incrementa la producción de prolactina. Entonces, algo tan simple como la espirometría, los ejercicios de levantar las bolitas en la mañana, mediodía y en la noche, generan el 50% de una estimulación de la inmunidad, reducción de los coágulos y disminución de las infecciones.
Entonces, medias, los ejercicios de espirometría, el estar aislados, control de las visitas, digo aislados no quiere decir que no vean a nadie, ¿no? Pero estar protegidos, la utilización de quercetina, además de las vitaminas normales, y si empieza a haber algún riesgo de exposición, factor de transferencia. Doctor, pues realmente interesantísimas todas sus recomendaciones y todas las cifras e información que nos ha proporcionado. Esperamos que no sea la única vez que lo podamos tener por aquí en este espacio. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias también a todos nuestros amigos de Plenilunia que nos siguieron. Y ya saben, aquí cada semana en Plenilunia junto a ti. Muchas gracias, doctor. Gracias, Penélope, Jorge, a tu auditorio, gracias por estar presentes y felicidades por tu programa de difusión. Te felicito de verdad, Penélope, es lo que hace falta en el país y Plenilunia es un ejemplo de ello. Felicidades, felicidades a todos. Hasta la